Tres. Buenas noches, estimado docente y compañeros. El día de hoy voy a presentar una entrevista al señor Abraham Dueñas Quispe. Él es coordinador del programa Niños Trabajadores de Calle del INAVIF. Hoy día vamos a hablar acerca de la educación sexual integral, para lo cual, señor Abraham, voy a eh, explicarle un poco acerca de este término actualmente conocido como ESI. La educación sexual integral es una propuesta educativa que busca brindar a niñas y niños información científica adecuada a su edad, culturalmente pertinente y con un enfoque de derechos humanos. Esta educación no solo aborda temas biológicos, sino también emocionales, sociales, éticos y de género. El objetivo es que los estudiantes puedan tomar decisiones informadas, prevenir situaciones de riesgo como embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, violencia sexual y así fomentar el respeto por la diversidad y la igualdad de género. La educación sexual integral se basa en modelos promovidos por organizaciones como UNESCO y la IPPF, que es la Federación Internacional de Planificación Familiar, y han demostrado que cuando se imparte de forma adecuada, esta mejora la salud sexual y reproductiva de personas jóvenes y así no promueve el inicio precoz de la vida sexual, como a veces se cree. Entonces, vamos a pasar a la entrevista, señora Brown. Muy bien. ¿Qué significa para usted la educación sexual Sí, dígame. integral? La educación sexual integral, como usted lo dijo hace un momento, es en realidad dar, digamos, las pautas, las enseñanzas necesarias, considerando lo biológico, lo cultural, la parte emocional, y la parte física y también la parte mental y espiritual de la sexualidad. Y este aspecto, considerado así holístico, debería ser enseñado por los padres también. Y en mi modo Claro, de ver, primero debía capacitar o educarse a los padres, a los padres. De esa manera los padres se educan, no solamente con charlas o temas, sino también con el ejemplo, con las vivencias, que los niños ven las vivencias de los padres, y entonces eso también educa integralmente a los niños. claro. ¿Y por qué considera usted que debe impartirse en las escuelas también y no solo en casa? Bueno, en las escuelas porque también permite que el niño pueda aprender y comprender de que también la educación sexual no solamente es en casa, sino también en la escuela, para de esa manera compartir eh, estas enseñanzas, ¿no? Y que pueda ser dada por el profesor o la profesora adecuadamente, ¿no? Pero repito, primero tiene que darse en la casa. Si solamente empiezan en la escuela, no me parece muy útil porque si los padres no están en esa, sobre todo de los niños, si los padres o de los adolescentes, si los padres no están educados en ese sentido, entonces a veces tienen conflictos. Lo que aprenden en la escuela son rechazados o no aceptados por los padres en la casa. Claro. ¿Y cómo cree usted que impacta en la vida de un adolescente recibir este tipo de educación? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cómo cree usted que impacta en la vida de un adolescente recibir este tipo de educación? Creo que es fundamental porque es la edad en que hay el despertar a la vida sexual. Y muchas veces los adolescentes, por no decir la mayoría, no tienen la información suficiente para poder abordar no solo intelectualmente, sino para abordarlo en los hechos, su sexualidad. Y entonces recurren a los amigos o lo que ellos sienten y creen que es bueno, ¿no? Entonces, ahí en la adolescencia también es muy importante. Y no solamente debía ser con charlas o conferencias o películas, etcétera, sino también debería haber un acompañamiento individual a cada adolescente en ese aspecto. Claro. Y coménteme, señora Abraham, ¿qué riesgos considera usted que se podrían evitar gracias a la educación sexual integral? Uno, el tener hijos no deseados.
que es un problema muy, muy fuerte. Y dos, en algunos casos, algunas enfermedades sexuales. Y tres, para que también el adolescente o la adolescente realmente sienta que una sexualidad adecuada es, es una base para encontrar la felicidad, o por lo menos para estar en armonía con uno mismo. Cuando el adolescente no tiene los conocimientos suficientes ni el acompañamiento suficiente, se encuentran con conflictos emocionales o intelectuales, incluso físicos, para ver cómo van a solucionar o cómo enfrentarse a esta vida sexual que es nueva para el adolescente. Claro. Y justamente con lo que usted me ha mencionado, ¿considera que la educación sexual puede disminuir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual en su mayoría? Sí, definitivamente, sí. Y como opinión personal, ¿también usted considera que hablar de sexualidad puede retrasar o adelantar el inicio de las relaciones sexuales? Sí, también puede atrasar o a veces y generalmente adelantar las relaciones sexuales. O a veces también ocurre las masturbaciones, ¿no? Que no es, como les digo, y que eso queda por mucho tiempo, entonces no tiene la opción de poder eh, tener una relación sexual con la pareja, ¿no? O sexualidad, ¿no? No siempre tiene que, la sexualidad no siempre tiene que ser directamente el contacto sexual, ¿no? Claro. Y Pero usted, también, señor Abraham, dígame. pero, ta- perdón, pero también al adolescente y a los adultos hay que enseñarles cómo, cuál debe ser sus actitudes para tener relación sexual con la pareja. En el caso de los varones, no es que yo voy, la abrazo y inmediatamente, no, porque a veces eso lastima a la mujer. Sin embargo, si hay un preámbulo que sabe hacer el varón, entonces la relación sexual es muy, muy saludable, ¿no? Ujú. Y hablando justamente de que la sexualidad no solamente es pues el acto, sino involucra algo más, ¿qué opina usted sobre incluir temas como diversidad sexual, igualdad de género y consentimiento en la escuela? Bueno, justamente la educación sexual nos permite comprender y aprender sobre género, la igualdad de género, ¿no? Si el hombre aprende ah, en estos talleres o enseñanzas sobre sexualidad y aprende que el ser humano con la que vas a tener relación sexual o sexualidad es otro ser humano que tiene las mismas facultades, las mismas, ¿cómo les digo? Que el varón, ¿no? Entonces, comprende que merece mucho respeto el otro sexo, ¿no? Tanto para hombres y mujeres, ¿no? Porque Ujú. la igualdad de género no es, en el fondo no es más que el respeto a- al género distinto a uno, ¿no? Sea varón o mujer también, ¿no? Porque también ahora hay mujeres que no respetan a los seres masculinos, ¿no? A los hombres. Por lo tanto, necesitamos reeducar nuevamente en esos aspectos de género, no solamente en la parte económica, social, sino también debería partir de la cuestión sexual, de la sexualidad. Exactamente. ¿Y usted cree que la educación sexual integral contribuye a prevenir situaciones de acoso y violencia sexual o al contrario las promueve? No, definitivamente que no las promueve, al contrario, lo contrario, ¿no? ¿Por qué hay acoso sexual o violencia sexual? Porque no tienen la educación para comprender de qué se trata, cuáles son las consecuencias, etcétera. Y sobre todo para ver cuáles son las consecuencias a nivel individual, tanto para el varón como para la mujer, ¿no? Ujú. ¿Y cuál es la Ahí importancia de que debería los intervenir no jóvenes, solamente, dígame, dígame. sí. Y yo comprendo que la educación sexual no solamente debe ser con profesores,
debería ser un equipo multidisciplinario, por ejemplo, psicoterapeutas, este, mm, los médicos especializados en atender, digamos, a los ginecólogos, pues todo un equipo multidisciplinario incluyendo la parte espiritual, que debería haber gente espiritual que haga comprender desde ese nivel también qué es la sexualidad y para qué. Por Que, que- ejemplo, para muchas personas del nivel espiritual, la relación sexual es sagrada, porque hay un intercambio de energía en la relación sexual. Y esa energía es tan fuerte que te permite desarrollarse ambos, o bien tener problemas a nivel psicológico, etcétera, etcétera, ¿no? comprendo. Entonces, ¿cuál sería la importancia de que los jóvenes conozcan sus derechos sexuales y reproductivos? No solamente derechos, sino también deberes, ¿no? Ujú. Y señora Bran, ¿qué rol deberían tener específicamente las madres, padres y cuidadores Ambos en la educación sexual? lados deberían enseñar como adolescentes. Y es la identidad personal también, no solamente el placer sexual, sino también eh, la felicidad en el sentido de encontrarse a través de la otra persona consigo mismo. Sí, perdón, me decía. Sí, sí, muchas gracias por su intervención. Sí, aló. Sí, también quería preguntarle acerca de qué rol deberían tener específicamente las madres, los padres y los cuidadores en los temas de educación sexual. Como le decía al principio, primero hay que educarlos a ellos. Antes que educar en la escuela, en el colegio, es a los padres, a los padres, porque toda la influencia de los padres, la educación sexual que hay en el hogar, va a influir mucho en la escuela, en toda su vida, ¿no? De manera que la escuela es completar eh, ese nivel de comprensión de la sexualidad, ¿no? Es fundamental. Si los padres no educan, a veces en la escuela, el colegio se enseña, pero no tiene resultados positivos. Saben, pero no comprenden y por lo tanto tienen acciones que no son nada positivas, ni para él ni para los demás. Ujú. Y hablando justamente de eso, ¿usted cree que existe una oposición justificada por parte de algunos sectores sociales o religiosos en torno a la educación sexual integral? Ah, sí, sobre todo los grupos religiosos, algunos grupos o sectas religiosas, ¿no? Porque creen que la relación sexual, el sexo, es diabólico, es del diablo. Entonces, por lo tanto, eso no se debe tocar como debe ser, ¿no? Es una, es un tabú muy fuerte que hay que romper, ¿no? Que el sexo no se toca, por miedo, ¿no? Por el miedo que nos han implantado a través de la religión. Y por la parte social, ¿cómo Por usted la parte vería eso? social, La parte social, que hay una oposición, ¿no? Por algún sector social. sí, eso va a haber también, ¿no? Pero hay que recurrir también a otro sector social que acepta y que no solo acepta, sino necesita educación de los hijos a nivel sexual, ¿no? En Incluso, en este ámbito, señor Brand, ¿cómo debería manejarse sí, entonces el aló, enfoque dígame, perdón un en, momentito. em, en este ámbito, entonces, de lo que estamos hablando, ¿no? Del contexto social y religioso, ¿cómo debería manejarse el enfoque cultural o religioso frente a los contenidos escolares? Bueno.
Habría que hablar con los encargados del Ministerio de Educación, porque son ellos que, muchos de ellos con sus prejuicios o falta de conocimiento de la educación sexual en forma integral, como no lo tienen claro, no han comprendido, o simplemente por algunos intereses no les conviene, entonces ahí hay problemas. Por eso te digo, primero es la casa, el hogar, los padres. A ellos debíamos educar primero, debíamos educarnos primero los padres. Y seguramente a raíz de eso exigiremos que la escuela también eh, realice estas acciones de educación sexual con, con mucha seriedad. A veces las escuelas hacen por cumplir lo que está estipulado en el sílabus, pero no se toma en serio, ¿no? Entonces, tiene que ser con gente que también que lo vea con mucha seriedad este tema, ¿no? Que finalmente que lo vean como un problema social que es importante abordar, como usted ha dicho, ¿no? En términos de que sea integral. Sí, y justamente abordando esto de la manera integral que se tendría que dar, ¿usted cree que el Estado debería garantizar el acceso a la educación sexual para todos los estudiantes? Sí, para todos los estudiantes. Salvo que sean colegios particulares de alguna denominación religiosa, bueno, respetar lo que si ellos no quieren, ¿no? Pero por lo menos en los colegios del Estado, colegios y escuelas deberían impartir estas, y no solamente en el hogar, la escuela y el colegio, sino también la universidad. ¿Y qué opina usted de que algunos países incluyan contenidos de educación sexual integral desde la etapa preescolar, es decir, desde el jardín de niños? Está muy bien, pero ya les digo otra vez, es incompleto, a veces ridículo, si no se integran a los padres también en esta educación sexual. Comprendo. Y como última ¿Por pregunta, señora qué Abraham, digo ridículo? Porque a veces son los profesores porque están, alguna capacitación por ahí reciben y punto, ¿no? Pero no más. Yo me acuerdo una vez un amigo médico fue a dar en el colegio secundario, justamente sobre educación sexual, ¿no? Y las preguntas de los adolescentes es interesante, hablaban, la mayor parte hablaban de la masturbación, después y así, ¿no? Y el doctor estaba contento, porque dice, ah, bueno, qué bien que pregunten, les he explicado, incluso con láminas, ¿no? Los órganos sexuales y todo lo demás, ¿no? Pero yo le pregunto, ¿pero crees que realmente en su vida real apliquen todo esto que has dicho? Ah, no sé, me dice, pero por lo menos les he explicado cómo es la parte fisiológica, pero es que no basta con solo saber la fisiología del sexo, sino también los demás componentes, ¿no? Porque el ser humano no solo es pues, físico, no solo es biológico, también es emocional, también es mental y finalmente espiritual. Y si no se enfoca holísticamente en esos niveles, entonces, por eso es que a veces fracasan. Miren, en los colegios dan esas charlas, sin embargo, en esos colegios ocurren violaciones o tienen, o si no, embarazos prematuros, ¿no? ¿Mm? Y entonces, para concluir, señora Abraham, ¿qué Sí. usted recomendaría para mejorar la implementación de la educación sexual integral en nuestro país? Aló, se cortó. Sí, justo le preguntaba, ¿qué recomendaría usted para Se mejorar la cortó. implementación de la educación sexual integral en nuestro país? Bueno, primero que haya bueno, en los colegios, instituciones educativas, los capaciten, pero así de forma integral. Y estas personas que están capacitadas pueden recién impartir a otros docentes y luego recién hacer la capacitación en este tema. Y por supuesto, tiene que haber políticas también educativas en ese sentido, ¿no? Al margen de la cuestión religiosa o, o incluso de aspectos culturales, ¿no?
Ha sido un placer, señora Abraham, conversar con usted el día de hoy. Espero volver a tener algún encuentro de conocimientos con usted. Muchísimas gracias por la entrevista y que todo le vaya bien el día de hoy. Ya, muchas gracias, muy amable por permitirme conversar sobre este tema tan importante, vital para la vida de todas las personas, no solamente individual, sino también social y cultural. Muchas Gracias, hasta gracias. luego. Gracias.